Dice así, hermanos: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y pecador. Amén. Hermanos, las vidas de algunas personas parecerán al final del camino, hermanos, como árboles muertos con sus raíces podridas, mientras que las vidas de otros serán semejantes a árboles verdes y fructíferos plantados junto a corrientes de aguas. Es lo que nos dice este proverbio, hermanos, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces habrá unos que serán como muertos con raíces podridas, pero otros, hermanos, conforme a la Escritura, serán como árboles verdes y fructíferos plantados junto a corrientes de aguas. Conforme se disponen, hermanos, a morir estos hombres y mujeres justos, es decir, los justificados y santificados, ellos estarán rodeados de personas que los cuidan y los aman y que han sido amados por ellos. Ellos morirán sabiendo que el fruto de la labor de sus vidas perdura para la eternidad. Es decir, hermanos, que aquellos que se ocupan en su santificación y que están ocupándose, hermanos, de dar fruto, el Señor nos puede dar la seguridad de que en el momento en que estemos muriendo, si el Señor permite estar rodeado de gente, esa gente nos van a cuidar, nos van a amar, porque les demostramos amor y servicio y porque ellos querrán devolver un poco. Estas personas justas y santificadas, hermanos, morirán sabiendo que el fruto de la labor de sus vidas perdurará por la eternidad. Dices, pero ¿cómo por la eternidad? Porque aún en la eternidad esas obras serán vistas, hermanos. Eso dice la Biblia, que el Señor Jesús galardonará a cada uno según haya sido su obra. Claro que sabemos que toda la gloria y la honra es suya y cada corona y victoria se la vamos a entregar a Dios, pero si dice que galardonará, ¿qué crees que vaya a hacer el Señor? Va a dar, hermanos, va a reconocer y por eso podemos decir que la labor de la vida de aquellos que dan fruto y se preocupan por los demás, hermanos, van a ser reconocidos. La segunda porción de este proverbio, léelo conmigo, dice: y el que gana almas es sabio. Imagínate cuando una persona, es difícil, hermanos, que nosotros podamos entender hoy, aquí, la bendición de que alguien nos predicó y ahora somos salvos. O sea, no vivimos todos los días brincando y saltando porque alguien nos predicó y somos salvos, ¿estás de acuerdo? Claro que nos gozamos en nuestra salvación, pero nuestra mente está tan corrompida que no estamos como vueltos locos de saber que nosotros no moriremos, sino que viviremos por la eternidad. No apreciamos esa idea y no la llevamos dentro para que esa sea la fuente de nuestro gozo en Cristo Jesús. El saber, hermanos, que nosotros no moriremos y que viviremos por la eternidad en perfecta paz. Es un pensamiento que nosotros deberíamos de abrazar y de tener sobre todas las cosas o pensamientos después del Señor Jesucristo y su adoración, y vivir en paz. Por eso dice la Escritura que no importa nada de lo que nos pase, hermanos. A fin de cuentas somos más que vencedores. No importa lo que aquí suceda, lo que viene después es indescriptible. Cuando las gentes entienden, hermanos, qué significa que alguien les habló del Evangelio y que han sido salvados, ¿tú crees que estén agradecidos con Dios por la persona que les habló del Evangelio? Claro, hermanos, por supuesto. George Mueller decía, les he platicado varias veces, decía: yo tengo la certeza de que miles de hombres, jóvenes, niños, adultos
estarán en el reino de los cielos por la palabra que les prediqué. Y hay quien decía, pues qué presumido. Pero él no estaba presumiendo de su predicación, sino de lo que contenía su predicación, del evangelio que predicaba. Y él estaba tan seguro del evangelio que predicaba, que prácticamente aseguraba que los niños que escucharon en su orfanato, 9,000 niños o no sé cuántos, iban a ir al cielo. Él tenía la seguridad. Claro que el Señor no lo iba a regañar por decir o jactarse en la predicación y asegurar que todos eran salvos, si a fin de cuentas alguno no fuera. Podríamos generalizar, eso honra a Dios porque tienes la seguridad de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es mucho mejor que decir, bueno, a ver si Dios quiere, ¿no? Es como minimizar el poder. Nosotros no deberíamos de ver barrera ante ningún pecado por la predicación del evangelio, ninguno. Ya si Dios quiere no salvarle es su voluntad y sus rollos, su problema. Pero nosotros predicamos creyendo que el Señor salvará a todos los que escuchen el evangelio, hermanos. El que gana almas es sabio. Cuando digo ganar almas, lo digo desde un contexto sano, hermanos. Esta palabra ganar almas se escucha mucho en el contexto pentecostal o carismático. Vamos a ganar almas, porque ellos se jactan en que ganan almas porque invitan a la gente a hacer la oración del pecador. Pero no, yo me refiero a ganar almas desde el punto de vista cristocéntrico. Ganamos las almas para el Señor, son suyas, Él las gana, pero en su nombre predicamos y las llevamos al Señor. A eso se refiere ganar almas. Y el que gana almas, hermanos, se compara con la toma de una ciudad en batalla. Si nosotros pudiéramos entender desde la perspectiva cristocéntrica que predicar el evangelio se trata de despoblamiento del infierno, probablemente, hermanos, nos prepararíamos más en todos los aspectos, tanto para ofensiva como para defensiva. Si nosotros entendemos que esta es una batalla eterna, en donde el enemigo, el adversario de Dios y nuestro, se atreve, hermanos, a pelear contra Dios. Imagínense el tipo de guerra del que estamos hablando cuando le arrebatamos las almas a ese demonio, a ese diablo, a la serpiente antigua. Entonces, ganar almas se compara, hermanos, con la toma de una ciudad en batalla. No es una tarea fácil. Por eso normalmente cuando algunos de nosotros predicamos en la calle, terminamos al día siguiente como si nos hubieran caminado por encima a todos los que les predicamos. Hay cansancio, hay revancha, hay problemas de pronto en casa, en el trabajo, en la iglesia. El tentador ve en dónde puede atacarte y eso es lo que sucede. Hermanos, no únicamente es doctrina carismática o pentecostal los ataques del diablo. De hecho, creo que ellos son menos atacados que nosotros, los que confesamos las doctrinas reformadas, mucho más atacados que cualquier otro. ¿Por qué? ¿Porque somos más guapos? Sí, también. No, sino que nosotros portamos la verdad, hermanos. Y la verdad es lo que da libertad. No es porque hagamos mejor las cosas en totalidad, sino que nosotros portamos la verdad, y la verdad es lo que trae libertad, y el diablo no está satisfecho de que las almas que una vez ganó por la rebelión de Adán y Eva le sean quitadas. Recuerda que tu padre y el mío era Satanás, aquí en la tierra, hermanos. Él nos proveía y hacía muchas cosas para continuar en su camino, y alguien enviado por Dios nos predicó el evangelio, hermanos. A lo mejor un evangelio distorsionado, pero mencionaron el nombre de Jesús o una palabra suya y empezó a despertar el Espíritu Santo en nosotros. La verdad, hermanos, sopló a nuestra nariz vida. Entonces nosotros, hermanos, debemos de planear sabiamente y ejecutar los planes con un valor persistente y con una acción cuidadosa. Nosotros debemos planear nuestro evangelismo, lo que vamos a decir, en qué momento lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y si es improvisado la situación, poder estar preparados para eso, sabiamente, porque yo veo que muchas veces sucede que algunos no predican porque dicen, es que no preparé nada.
Es que no estaba listo. Hermanos, debemos estar listos como guerreros en batalla ante los enemigos, sacar la espada de inmediato y pelear. Por eso debemos de prepararnos, y lo mejor que el Evangelio, como es trabajo de Dios, de Jesús, hermanos, es muy fácil hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que Jesús ha hecho. ¿En qué condición está la humanidad ante los ojos del juez justo? ¿Y cuál es la solución para sus almas? No es un tema teológico profundo, hermanos. Es muy sencillo para nosotros. Toda la tarea difícil Jesús la hizo. Nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué fue crucificado? ¿Para qué fue crucificado? ¿Qué logra en su crucifixión y su resurrección? Es nuestro mensaje. Tenemos que estar preparados. Esa es la tarea, hermanos, que tenemos que cumplir. Ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. El propósito del Señor Jesucristo en venir acá, hermanos, ¿cuál fue? ¿Alguien sabe? ¿A través de quién cuando se fue? A través nuestro, hermanos. No hay de otra. O sea, no creas que los testigos de Jehová van a hacer la tarea nuestra, o los mormones o los católicos romanos, que ponen su granito de arena, porque a veces predican algo del Señor, y si son de Cristo, pues escuchan su voz y siguen y empiezan a buscar, y el Espíritu Santo los lleva a la sana doctrina como a nosotros. Pero la tarea es tuya y mía. Y dice el Evangelio, hermanos, según Proverbios capítulo 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. Inmediatamente después de punto y coma dice, y el que gana almas es sabio. Porque está hablando precisamente de los frutos del cristiano. Y dentro de los frutos del cristiano, por supuesto, hermanos, que está el evangelismo. Hay quien se atreve a decir, si tú no predicas el Evangelio es porque tú no has creído aún al Evangelio. Pudiera ser verdad, hermanos. Pudiera ser verdad, porque ¿cómo es posible que nosotros sepamos qué sucede con aquellos que mueren sin Cristo y caminemos en la vida como si nada pasara? Entonces debemos de planear sabiamente, hermanos, y ejecutar los planes con valor persistente y una acción cuidadosa. Tenemos que hacerlo, hermanos, para la gloria de Dios. Desafortunadamente, hermanos, muchos fracasan en tomar la ciudad del alma humana. Muchos fracasan, hermanos, porque aunque afirmamos la soberanía de Dios sobre la salvación de su pueblo, de todas maneras nunca debemos de minimizar la complejidad de ganar el alma de alguno de nuestros hijos. Por ejemplo, fracasamos, hermanos, porque en ocasiones se nos olvida predicar el Evangelio en el lugar más importante, que es en nuestra casa. Y como que minimizamos la gracia y exaltamos tanto la soberanía salvífica de Dios que decimos, Dios lo va a hacer. Esa es una postura que hoy en día se usa mucho en el hipercalvinismo. El hipercalvinismo dice que como Dios es soberano en salvación, no es necesario que prediquemos el Evangelio. A fin de cuentas, elegidos desde antes de la eternidad. No te preocupes, Dios va a salvar al que Él quiera. No, hermanos. La responsabilidad de la que tanto predicamos en la iglesia y la soberanía de Dios están ahí ambas. Y el Señor indica en el Evangelio, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio. Y en ocasiones el pueblo de Dios fracasa, hermanos, porque en cuanto a la salvación de nuestros hijos o de sus hijos, de los hermanos o de gente allegada que amamos, el Evangelio jamás es escuchado por nosotros. Probablemente por costumbre de que vamos con ellos a la reunión, estamos con la familia, con los hijos diario, y es la costumbre, como que en casa descansamos de la ardua labor que tenemos fuera de casa. Pero la realidad, si un barco se está hundiendo y hay un montón de gente y tú estás con tu familia, ¿a quién vas a salvar, hermano? Es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Y es 1, 2, 3, 4, 1000, 800,000 millones de veces, hermanos, que prediquemos el Evangelio, hasta asegurarnos que no quede por mí que ellos hayan escuchado el poder de Dios para salvación. Ya Él hace el resto.
El Señor hará cuando Él quiera, como quiera, tal vez de ancianos o tal vez de jóvenes. Hay salvos a los 6 años y hay salvos a los 60, a los 80, a los 90 y hasta los 100. Pero que no quede en nosotros, hermanos. Es algo muy sabio. Es la tarea, hermanos. Entonces, un entrenamiento inconstante, decisiones no sabias en áreas de evangelismo, hermanos. A veces la hipocresía de algunos de los padres o motivos egoístas, la aspereza y el enojo y cientos de otras cosas pueden arruinar toda la campaña de evangelismo en nuestra casa. No se diga afuera, hermanos. Todos los afanes, las cosas del mundo, las preocupaciones, el cansancio y tantas campaña evangélica en nuestra casa. O afuera también. Entonces ya sea, hermanos, que estemos evangelizando a los perdidos en la calle, o bien estemos predicando el evangelio a nuestros hijos por años, es un proyecto, hermanos, que va a requerir de grandes reservas de sabiduría y de perseverancia. Continuar y continuar y continuar y continuar hasta que podamos ver frutos de una verdadera salvación. No arriesgarnos y dejar en las manos de la soberanía de Dios, para que cuando esté delante de Dios yo le diga: Señor, pero tú eres soberano. Sí, pero tú eres negligente. Eso puede ser, hermanos. Entonces, ganar almas, y el que gana almas es sabio. El fruto de justo es árbol de la vida. Dice el versículo 31: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Conforme se desarrolla la historia de los proverbios, hermanos, como del mundo en general, siempre encontramos que los mansos y los justos heredan la tierra. Mientras que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que los justos recibirán su herencia en el cielo, porque estamos de acuerdo en eso, muchos dudarán que alguna vez pudieran ser bendecidos aquí en la tierra. Muchos dudan que la bendición de Dios también se desata aquí en la tierra. Claro que muchos otros están en el extremo. Todo lo que es relacionado con Dios lo llevan al hoy y se acercan a Dios para hoy ser bendecidos. Pero el otro extremo es decir: no me merezco nada, soy un pecador, soy un miserable, Dios no me da nada, yo no tengo. Y vives una vida miserable cuando Dios vino a darle vida a los miserables. Es realidad que si nosotros caminamos en justicia, hermanos, seremos recompensados en la tierra también. Esto dice el proverbio, la primera porción del 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Será recompensado en la tierra. Y tanto como el pecador también recibirá lo suyo en la tierra, hermanos. Previamente a lo eterno. Previamente a lo eterno. El salmista, hermanos, está seguro de esto, de que vería la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Miren el Salmo 27, versículo 13, hermanos, por favor. 27, 13. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra. Hay bendición para el justo en la tierra, hermanos. Hay provisión, hay cuidado, hay manutención de parte de Dios. Y si la vida eterna, hermanos, no comienza el momento que nuestros ojos de este cuerpo se cierran. La vida eterna comienza desde que naces de nuevo. Desde ahí comienzas a vivir una comunión con Dios y un cuidado suyo como Padre. Es lo que dice el Señor en el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día. Hoy aquí. Líbranos del mal, de la tentación, Señor, aquí en la tierra. Señor, quiero que a estos que yo guardé en el tiempo que estuve, ahora tú los guardes aquí, porque ya no estoy. Oraba Jesús parafraseando
una porción del Evangelio. Encárgate de ellos porque ya me voy, Padre. Cuídalos y manténlos. ¡Qué bendición, hermanos! Deuteronomio 27 y 28, hermanos, no vayan. Son capítulos que relatan las bendiciones que disfrutan las naciones que andan en los caminos del Señor. Esos dos capítulos, 27 y 28, relatan en gran manera esas bendiciones que disfrutan las naciones que andan en rectitud, que andan en los caminos del Señor. Y el Salmo 37, confiadamente, hermanos, asegura la destrucción de los malignos también, haciendo énfasis a la segunda porción del Proverbio 11:31. Cuanto más el impío y el pecador. Y el Salmo 37, hermanos, está confirmando y asegura la destrucción de los malignos. Y este es un patrón que se repite a lo largo de la historia, hermanos. El justo recibe retribución por su justicia y el malo y pecador también. Cada uno recibe lo justo, hermanos, previamente a la eternidad. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios se rebela y la iglesia flaquea, como es el caso en la historia de Europa y Norteamérica, que conocieron las doctrinas sanas de la Biblia y comenzaron a hacer universidades cristianas y predicaban la doctrina y estaban aferrados al discipulado familiar y se exhortaban. Los directores de las escuelas iban y vigilaban las casas a ver si Cristo estaba ahí. Era una cosa sorprendente, pero flaquearon, bajaron la guardia. De nuevo los impíos y los orgullosos se introdujeron y prosperaron por un tiempo y arruinaron las cosas. Y obviamente se pagan las consecuencias. Y hoy podemos ver Europa y Estados Unidos, hermanos, cómo se vive el cristianismo en gran parte, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cómo es el cristianismo allá? Da tristeza, hermanos, un poco de asco también. Pero el Señor les bendijo en su tiempo cuando caminaron en temor y en justicia. ¿Qué estoy diciendo? Que si nosotros somos justos ante el Señor en Cristo, vamos a ser bendecidos, y si no, no. No, hermanos, yo no digo que hagamos un trueque con Dios. Yo digo que definitivamente hay más bendición en la obediencia que en la desobediencia. Definitivo, hermanos. Y bendición y crecimiento, no únicamente una bendición como un maná diario que me mantiene, sino un maná que me alimenta y me hace crecer entre más me adentro a la obediencia del Señor y a las prácticas de sus doctrinas, hermanos. Hay un crecimiento, una retribución. Es un alimento que Dios da, que me da crecimiento, hermanos. Y si no, pues estoy comiendo chatarra y estoy desnutrido, débil, y ante cualquier virus me enfermo. Igual en las cosas del Señor. Pero por otro lado, hermanos, así como los malignos y los pecadores perecerán como la hierba verde, los mansos van a heredar la tierra, hermanos. Los mansos van a heredar la tierra, uno como un árbol podrido con raíces podridas y el otro como un árbol fuerte, robusto y verde. Y lo mejor de todo esto, hermanos, es que no es cosa nuestra del todo, sino el poder de la vida de ese árbol está en el Señor, no en nosotros. Bendito sea el Señor. Hay unas preguntas que quisiera que escucharan. ¿Qué carácter cristiano estamos viviendo en nuestro hogar? ¿Estamos criando acaso a nuestros hijos con mentes de esclavos de Cristo o con mentes de libertad en el mundo? ¿Estamos criando a nuestros jóvenes, a nuestros hombres y mujeres, a que tengan sabiduría, dominio propio, discernimiento y un profundo entendimiento de la voluntad de Dios y el deseo ferviente para ganar almas? ¿Cómo crees que se verá tu vida al final? ¿Se van a asemejar nuestras vidas a un árbol lleno de vida, frondoso y fructífero? ¿Puedes pensar en algún ejemplo de alguien, alguna persona o alguna pareja que representen bien esta idea de un árbol fructífero?
Y por último, si tu respuesta es negativa, ¿te quedarás ahí? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Dios bendito, por tu amor y tu cuidado. Te damos gracias, amado Señor, por tu voz, Señor, que nos alerta, pero también nos alienta. Sabiendo, Señor, que el poder no está en nosotros, es en ti, en tu escritura, en la oración, Señor, en la constancia, Señor, que tienes tú para cuidarnos y guiarnos, Señor. Padre bendito Dios, tú eres aquel que nos ayuda en las debilidades, que son muchas, Señor. Esta mañana te ruego que nos inundes de un temor grande por la salvación de los nuestros, pero también que nos inundes de una alegría, Señor, indescriptible al ver, Señor, el antídoto salvador. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que pongas deseo y esmero en todos nosotros de hablar el Evangelio y ser sabios, Señor, ganando almas para ti, Padre. Pues si tú, Señor, moriste en la cruz por eso, Señor, poco nosotros hemos hecho, Señor, para contribuir a la edificación de tu reino, Señor. Pon el deseo en pequeños y grandes de hablar acerca de la condición del hombre en su pecado y el desfile de ellos día a día al infierno, Señor, pero también, Padre, poder explicar a las personas, Señor, acerca del Hijo de Dios que vino a tomar el lugar del pecador y que venció muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Que mis hermanos, hermanas, Señor, niños y jóvenes puedan, Padre amado, Señor, desear con fervor obedecer a ese mandato grande, Señor. Y que muchas almas, miles, cientos de miles, Señor, sean salvadas por lo que tú dices a través nuestro, Señor. Y que al final toda la gloria, Señor, sea dada a ti, Padre. Ponemos a nuestra familia en tus manos, Señor, pidiéndoles ayudes y les salves, Padre, en el nombre de Jesús.